soy el responsable de poder desarrollar o presentar el seminario de inmunología básica correspondiente al 10 de octubre del 2015. He preparado las diapositivas para seguir el siguiente esquema. Voy a presentar el artículo de discusión de esta semana y en el contenido consideraré conceptos previos, rol de los diferentes órganos en la presentación de antígenos, rol de los hepatocitos infectados en la presentación de antígenos, otras consideraciones y finalmente conclusiones. La presentación del artículo de revisión. Este es un artículo de revisión que ha sido publicado el 5 de noviembre del 2014 en una publicación que lleva el nombre Por Fronteras en Inmunología. Y el título de este paper es Activación de linfocitos CD8 positivos contra antígenos de malaria en el hígado. Conceptos previos. La malaria es una enfermedad importante que debe ser tratado por la salud pública en el mundo. Y con los datos que tenemos a la fecha de la Organización Mundial de la Salud, podemos darnos cuenta del gran impacto que tiene. 3.200 millones de personas están expuestas al paludismo. En el 2013, 198 millones de casos de la enfermedad se presentó y aproximadamente cobró la vida de 584.000 personas. Me gustaría leer esta parte final aquí. Los habitantes de los países más pobres son los vulnerables a la enfermedad. Un 90% de todas las muertes por paludismo registradas en 2013 se produjeron en la región del África y afectaron mayoritariamente a niños menores de 5 años. El mosquito hembra del Anopheles es el responsable de transmitir el agente etiológico del Plasmodium falciparum. Y el principal efecto biológico que se presenta como producto de esta relación entre huésped y parásito viene a ser que ingresan a los eritrocitos, incrementan su densidad poblacional y después de eso le dejan como unas bolsas inservibles. Este es el principal fenómeno biológico que ocurre a nivel de los seres humanos en presencia de este plasmodium. El Plasmodium falciparum va a ingresar fundamentalmente por la picadura de este mosquito Anopheles, de la hembra, y va a llegar al hígado. Va a atacar a las células hepáticas o los hepatocitos y después va a convertirse en una nueva estructura, en un nuevo ente biológico para ser denominado ya en este momento merozoito, y que estos merozoitos van a ingresar a los eritrocitos. De manera de que aquí estaríamos hablando de dos etapas, una etapa eritrocítica y una etapa preeritrocítica que ocurre a nivel del hígado. Ciertamente estos dos circunstancias en las que presenta este parásito de los esporozoitos y los merozoitos se han convertido en estudio, ¿no?, para poder convertirse en una vacuna. El merozoito y el esporozoito. El merozoito lo estudia un investigador, un inmunólogo de mucha importancia en el mundo. Él es colombiano, es el doctor Manuel Elkin Patarroyo. Él está mostrando en este momento, ¿no?, un receptor del eritrocito que se va a unir al agente etiológico. Él ha diseñado unas vacunas, ¿no?, que son de síntesis química, las primeras que existen en el mundo, y también los ha regalado a la OMS. Él trabaja con unos monitos que tiene un sistema inmunológico muy parecido al hombre, son los Autus, como se muestra aquí en la diapositiva, y él trabaja en la fundación del Instituto de Inmunología de Colombia. Entonces vuelvo a comentar de que tenemos aquí dos presentaciones, si se quiere, del parásito: los esporozoitos y los merozoitos. Los merozoitos están siendo estudiados por el doctor Manuel Elkin Patarroyo, y los esporozoitos, en cambio,
son motivo de estudio de otro gran investigador en el mundo, el doctor Pedro Alonso. Él en este momento lidera y es director del programa mundial contra la malaria, y él está haciendo estudios a nivel del esporozoito. Ciertamente para ustedes jóvenes, futuros médicos, y para cualquier persona que sigue las carreras biomédicas, creo que ver cerrar para siempre los ojos de un niño atacado por paludismo no debe quedar en esas circunstancias, sino más bien debe ser motivo de investigación. Y este paper nos conduce a poder hablar de esta segunda etapa en la que presenta el plasmodium, la forma de esporozoito. Otro aspecto que me pareció importante tocar como un concepto previo antes de ingresar al desarrollo mismo del paper viene a ser la presentación cruzada. Nosotros en este momento sabemos dos tipos de presentación que existen, a nivel del CMH1 y el CMH2. El CMH1 va a trabajar de manera que trabaje con microorganismos intracelulares, ¿no?, con proteínas que son degradadas a nivel del proteosoma. En cambio, el CMH2 va a trabajar con proteínas exógenas que son endocitadas, son fagocitadas, y de esa forma se convertirá en células presentadoras de antígeno. Pero en este gráfico les estoy presentando lo que se conoce como la presentación cruzada. Vamos a ver de que aquí se va a fagocitar al patógeno, se forma aquí un fagosoma, se formará luego un fagolisosoma, y algunas proteínas, ¿no?, de este patógeno van a ser exportados al citosol para que luego ingresen al proteosoma, y estos péptidos serán ensamblados finalmente en el CMH1 para convertirse en una célula presentadora de antígeno. La otra posibilidad es de que estos péptidos vuelvan al fagosoma, se transporten hacia el fagolisosoma, y de este lugar pueden ser incorporados en el CMH1 también, para luego también convertirse en una célula presentadora de antígeno. La otra posibilidad de reacción cruzada es de que este patógeno que haya podido ingresar a un fagosoma va a ser incorporado directamente, ¿no?, a las proteínas que sean degradadas en el fagolisosoma, serán incorporados en el CMH1 y también llevadas a la parte exterior, y esta célula se comportará como una célula presentadora de antígeno. Son variantes de las dos formas de procesamiento y presentación de radical inmunogénico que se estudió. Bueno, entremos ya entonces al desarrollo del documento científico. ¿Cuál es el rol de los diferentes órganos en la presentación de antígenos? Nosotros sabemos, creo que ya tenemos el concepto claro en este momento, de que una célula dendrítica, después de haber tomado contacto con el patógeno, lo procesará y luego se dirigirá hacia los ganglios linfáticos, ¿no?, más cercanos al lugar donde ocurran los hechos, para que se pueda convertir en una célula presentadora de antígeno. Este tipo de mecanismo ha sido muy bien entendido en la actualidad. Creo que no existe mayor dificultad para su entendimiento ni mayor discusión. Es así de que, por ejemplo, este es un video, pero he colocado una instantánea, en que se ha utilizado la microscopía de excitación de dos fotones para poder evidenciar que estas células presentadoras de antígeno es a donde van a migrar, y migran pues a los ganglios linfáticos, como se muestra en esta figura, ¿no?, en comparación a un lugar, ¿no?, que no está infectado, ¿no? Este es otro paper que se considera dentro del documento que estamos estudiando, ¿no?, y que va a permitir orientarnos y entender cómo es de que se presentan los antígenos de los esporozoitos. Esta figura de acá representa un ganglio linfático que drena el sitio de infección. Entonces, de manera de que cuando ingresa por la piel, ¿no?, y va a llegar a un conducto sanguíneo, el esporozoito, después de que el mosquito va a ejercer su respectiva picadura, entonces estos van a llegar hasta el ganglio linfático más cercano. De manera de que aquí tenemos a los macrófagos, ¿no?,
recuérdense muy bien de este gráfico porque después vamos a hablar de estos macrófagos. Estos macrófagos van a tener la cercanía con este esporozoito y que posteriormente este esporozoito va a llegar a tener contacto con una célula dendrítica CD8 alfa. Esta es la que va a desarrollar una presentación cruzada a los linfocitos T CD8 positivos, como ven en esta parte del gráfico, ¿no? Entonces queda establecido de que esta activación de los linfocitos, ¿no?, de los linfocitos CD8 positivos ocurre a nivel del ganglio linfático más cercano a donde está ocurriendo la inyección o la inoculación o la picadura del insecto y la presencia del esporozoito. Entonces vamos a volver a recalcar de que aquí tenemos dos formas de presentación, ¿no?, del parásito: los esporozoitos y los merozoitos. Les vuelvo a decir de que los merozoitos es estudiado por el doctor Manuel Elkin Patarroyo en Colombia, en cambio que los esporozoitos es motivo de esta lectura y también del otro tipo de vacuna que se está ensayando ahora en el mundo. Entonces, en este paper lo que se ha querido demostrar es de que cuál es el lugar donde se va a tener la activación de los linfocitos T citotóxicos. Y para poder evaluar eso, se ha tenido que medir el interferón gamma. Aquí ustedes van a ver de que en el gráfico, ¿no?, este ALN viene a ser un ganglio que drena del sitio de infección. Este es un ganglio que está más lejos, ¿no? Y bueno, pues este es el vaso y este es el hígado. Después de 2 días de haber recibido la inoculación de esporozoitos irradiados, entonces aquí se nota ya la presencia de interferón gamma. En el gráfico anterior también mencionábamos de que el ganglio es el lugar donde va a ocurrir la activación de los linfocitos T citotóxicos. En este gráfico se puede evidenciar. Pero después de 24 horas se muestra de que se tiene mayor producción de interferón gamma, pero ya empiezan a aparecer en los otros lugares también, tanto a nivel del hígado como a nivel del vaso. Pero como ustedes podrán darse cuenta que a nivel del hígado existe una mayor producción, por lo tanto la activación de los linfocitos T citotóxicos será en mayor medida en comparación al vaso, ¿no? Entonces, aquí he colocado como una ayuda a memoria el ganglio linfático que drena el sitio de infección será el lugar donde se van a activar a los linfocitos T citotóxicos, y el vaso no tiene mayor importancia en comparación al hígado. Algunos otros elementos que se comentan en el paper, ¿no? Las células dendríticas aisladas del vaso fueron incapaces de proliferar a los linfocitos T citotóxicos, pero las células dendríticas aisladas del ganglio linfático que drenan el sitio de infección sí lo hacen. Por lo tanto, aquí cobra mayor importancia la participación del ganglio linfático que está cerca al lugar de infección. Otro aspecto: los ratones a los que se eliminó el ganglio linfático que drena del sitio de la infección y el vaso reduce el repertorio de linfocitos T citotóxicos activados. Esto quiere decir que los linfocitos T citotóxicos se activan también en el hígado, porque si ya no se tiene ganglio, ya no se tiene vaso, entonces no tendría forma de aparecer o de activar los linfocitos T citotóxicos. Pero en este caso sí existen, disminuyen pero existen. ¿Y dónde ocurre esa activación? En el hígado. Entonces ya, jóvenes, vamos a ir dándonos cuenta de que aquí tenemos 2 órganos linfoides o 2 órganos que están participando de manera activa y de manera directa en la activación de los linfocitos T citotóxicos. Primero los ganglios y seguidamente del hígado. Parece ser que el vaso no tiene mayor importancia. Otro aspecto fundamental que habría que rescatar aquí es el uso de una sustancia que es el FTI 720. Es una sustancia que inhibe la salida de los linfocitos del ganglio.
disminuye los linfocitos T citotóxicos en el hígado y en el vaso, ¿no? Bueno, ratificando también o corroborando el enunciado anterior. Seguidamente quisiera tocar sobre el rol de los hepatocitos infectados en la presentación de antígenos. Los hepatocitos pueden presentar antígenos y la hacen mediante la presentación cruzada. Es un aspecto fundamental y creo que hace un momento ya hablamos sobre la presentación cruzada, así que esta parte ya quedaría saneada. Otras consideraciones. Hay un aspecto fundamental para que ocurra el procesamiento y la presentación de radicales inmunogénicos mediante el CMH1. Y para eso definitivamente tiene que ensamblarse todo un complejo molecular para que esa célula que va a trabajar con el CMH1 pueda convertirse en una célula presentadora de antígeno. Así, la carnexina, las moléculas del CMH1, la beta-2 microglobulina, que no es codificada por los genes del CMH, ¿no? La calreticulina, la tapacina, ¿no? Y los TAP, ¿no? Es un complejo molecular con el ERP2, el ERP57, que es muy importante para este caso. Vamos a ver de que todo este ensamblaje molecular va a permitir recibir al péptido que va a salir del proteosoma, ayudado por la TAP, llega hasta el retículo endoplasmático, ¿no? Y en este lugar, ayudada todavía por otra molécula, el ERAP, ¿no? Que le permite cortar algún fragmento que no le va a permitir calzar perfectamente en el surco del CMH1, y de esta forma se estaría convirtiendo esta célula en una célula presentadora de antígeno. Lo que quiero rescatar en este momento es de que todo este proceso de ensamblaje de estas diversas proteínas son importantes para que una célula se convierta en una célula presentadora de antígeno, utilizando o restringida al CMH1. Si esto no ocurriera, porque le falta una de las proteínas o el ensamblaje no es el adecuado, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Entonces esa célula no va a presentar el antígeno y por lo tanto el sistema inmunológico no responderá. Se ha evidenciado con otro estudio que ha sido considerado en este paper de que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 tiene dificultades para su ensamblaje en presencia de la malaria. Entonces en este gráfico vamos a mostrar de que no existe mayor significancia ni a las 24 ni a las 48 horas, ¿no? entre células que sí deberían convertirse en células presentadoras de antígeno y unas células que no. De manera que no hay mayor significancia. En resumidas cuentas, cuando una célula, ¿no?, está frente al patógeno, al Plasmodium falciparum, no tiene la posibilidad de ensamblar todas esas moléculas que comentamos y que les estoy volviendo a presentar en esta diapositiva. Eso lo convierte en inmunodeficiente, eso lo convierte en no respondedor frente al Plasmodium vivax. Y ese es otro tema muy importante que menciona este artículo de revisión y que debe considerarse para poder plantear cualquier vacuna al respecto. Para agregar que algunos experimentos in vivo demostraron que la activación de linfocitos T por hepatocitos primarios conduce a la apoptosis de linfocitos T, en lugar de promover la formación de linfocitos de memoria. También se demostró que mueren estos linfocitos por una falta de la interleucina 2 y la baja expresión de genes de supervivencia. De manera de que el Plasmodium vivax también lo que está promoviendo, Plasmodium falciparum, lo que está promoviendo también es inmunodeficiencia, ¿no? Lo que recomienda el paper es de que se debe trabajar no solamente con los ratones de la cepa BARC que se han utilizado para estos experimentos, sino que también deberían buscarse otras cepas para que de esta manera se pueda ajustar de manera más perfecta los resultados a las poblaciones endémicas
que tienen el paludismo. Asimismo, trabajar con otros epítopos, porque se está utilizando algunas proteínas superficiales del plasmodium. Para los trabajos siguientes, ¿no? El artículo dice de que sería, hasta qué punto serían aplicables los estudios realizados en animales y en humanos voluntarios, ¿no? A las poblaciones endémicas de paludismo. Habría que buscar los animales, ¿no? Y los humanos que se parezcan mucho a las poblaciones endémicas de paludismo para que los resultados puedan ser validables y se puedan aplicar. Asimismo, también habría que ver la frecuencia de la picadura de los mosquitos, porque no siempre va a ocurrir en la misma frecuencia y tampoco no todos los mosquitos están infectados, ¿no? Además de eso, está relacionado también con la cantidad de inóculo, con la cantidad de esporozoitos que van a llegar a tener contacto con un individuo o con un paciente. A manera de conclusiones, podríamos decir lo siguiente, que las células dendríticas y los hepatocitos tienen importancia en la activación de los linfocitos T citotóxicos, por lo menos para los epítopos estudiados superficiales de los esporozoitos. Segundo, las células dendríticas y los hepatocitos son suficientes para inducir protección. Otra conclusión importante es de identificar el lugar de activación de los linfocitos T citotóxicos. Otro aspecto fundamental es imitar las condiciones naturales de exposición al mosquito. Todos estos conceptos permitirían, creo que, unir como una especie de un rompecabezas y poder diseñar una posible vacuna, ¿no? Para la etapa exoeritrocitaria. Vuelvo a recalcar que esta etapa exoeritrocitaria se desarrolla en el hígado y lo están estudiando para convertirla en una vacuna. En cambio, la otra etapa, que es eritrocitaria, lo están estudiando el laboratorio colombiano en donde lidera el doctor Manuel Elkin Patarroyo. Bueno, jóvenes, espero haber tratado de hacer un esfuerzo de síntesis en este paper, que es muy importante para poder entender los eventos inmunomoleculares que van ocurriendo en la relación con un parásito que tiene mucho impacto en la salud pública en el mundo. Bueno, muchas gracias.